Bienvenido al podcast. Estamos con un invitado muy especial. ¿Qué tal, hermano Julio? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y muy contentos de poder compartir juntos este tiempo. Qué bueno es que nos acompañes en este episodio, hermano. Ya había sido un episodio muy anhelado, un episodio en el cual quería platicar y entablar una conversación con usted sobre todo, sobre las maravillas de Dios que ha hecho en su vida. Entonces, para comenzar este episodio, hermano, me encantaría escuchar de usted qué significa para usted ser un creyente. Bueno, realmente el ser un creyente y ver la bondad de Dios y su fidelidad para aquellas personas que Él ama, implica, hermano, entender de alguna manera cómo Dios en esa obra maravillosa nos saca de ese mundo, nos abre nuestros ojos del entendimiento y ahora podemos ver la belleza de Cristo al poder a través de la Escritura tener un entendimiento correcto de quién es el Señor Jesucristo y nuestra necesidad de redención. Cuando usted piensa, hermano, en su vida pasada y en su vida actual y ve la obra redentora de Cristo, ¿qué es lo que a usted se le viene a su mente o qué palabras de agradecimiento se le vienen a su mente para el Señor? Cuando pensamos, hermano, cómo Dios de manera soberana puede elegir, escoger a seres como nosotros, tan infieles, solo podemos expresar la gratitud a Él pensando en lo maravilloso y de hecho hay un himno muy hermoso que se llama Maravillosa Gracia. Poder reflexionar en eso, en la gracia que hemos recibido y como Juan lo dice, hemos recibido olas de gracia, gracia sobre gracia. Así que para definir yo el plan de redención solo pudiera entenderlo a través de esa gracia soberana en nosotros. O sea, hermano, que hasta el momento, ¿cuánto tiempo tiene usted más o menos de ser creyente? Un aproximado. En nosotros por muchos años hemos asistido a la iglesia, pero hemos tenido un conocimiento pleno de las Escrituras aproximadamente unos 10 años. Ok. Y todavía el hermano Julio sigue sintiendo que no merece lo que recibió cuando usted fue salvo. Yo creo que ese era un factor común en todos los que hemos entendido el plan redentor. De hecho, cada mañana que nosotros nos levantamos, podemos observar que estos seres imperfectos con una naturaleza caída van a emprender una nueva travesía durante ese día y seguimos viendo cómo ese Dios maravilloso y misericordioso puede seguir derramando esa gracia ya desde un punto de vista de preservación, no desde un punto de vista de perdón de todos los pecados a través de la justificación, pero sí vemos su mano poderosa preservándonos y entendiéndonos, hermano Arnold, que no merecemos lo que tenemos. Y ese es el principio de entender lo que Dios es y lo que nosotros somos, seres caídos que solo por la gracia del Señor podemos estar de pie. Yo creo que es un valor muy importante para nosotros los cristianos entender que no merecemos lo que tenemos. En este sentido, la salvación que viene del Señor, que nos ha dado, es del Señor y no es algo que lo recibimos por gracia, bien, como dice usted, pero esa gracia que recibimos nosotros, la salvación que hemos recibido, ha implicado en muchos factores en nuestra vida, como por ejemplo en la familia, en el matrimonio, etcétera. Entonces, ¿qué alcance, hermano, ha tenido que Dios lo haya salvado a usted, tanto en su familia, en su matrimonio y en todos los circuitos en los que usted se mueve? Hermano Arnold, yo creo que cuando yo veo mi familia, puedo pensar también, no merezco este regalo que Dios me ha dado. Dios me ha otorgado el regalo de una esposa piadosa que ama al Señor, una esposa que instruye a nuestros hijos en el camino de la verdad, una mujer temerosa de Dios, y eso es una obra de Dios actuando en medio de esa gracia para darnos la fortaleza de poder tener un matrimonio estable. Como todos los matrimonios, hermano Arnold, hay dificultades, diferencias, son dos seres caídos compartiendo ahora una unión que de hecho la Biblia nos la menciona como la unión entre Cristo y su iglesia. Es un gran misterio y vemos la obra del Evangelio actuando en un hombre que ahora tiene que modelar a Cristo, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y en una mujer, el Evangelio actuando de una manera maravillosa, sometiéndose a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cómo, hermano, cómo el Evangelio debe de afectar el matrimonio? O sea, ¿cómo el Evangelio debe de
llegar a un matrimonio y afectarlo, como dice usted. Por ejemplo, la esposa se somete, como la iglesia se somete a Cristo, pero el hombre ama a su esposa tal como Cristo ama a la iglesia. Entonces, ¿qué alcance tiene esto para un matrimonio? O sea, yo creo, hermano, que, disculpa que le interrumpa, por ejemplo, es un trabajo que tenemos nosotros de orientar, de edificar a nuestras esposas, de edificar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué responsabilidad conlleva que usted haya conocido el Evangelio, pero que usted ahora tiene esta responsabilidad de enseñárselo a su familia? Mira, hermano, una de las cosas es que primero el Evangelio nos enseña algo. No merecemos lo que tenemos. Y al entender que no merecemos lo que tenemos, actuamos en gratitud y en respuesta a gratitud. Y eso nos hace ver, hermano, que en virtud de cómo el Evangelio ha afectado nuestras vidas, nosotros ahora entendemos nuestro papel sacerdotal como hombres dentro del núcleo del matrimonio y de la familia, que es un valor que por los conceptos modernos de familia se está perdiendo. Y ahora vemos en la familia, hermano Arnold, mujeres que están tomando el rol de los esposos y hombres muy cómodos, descuidando el rol y el llamado de Cristo para la masculinidad que la Biblia nos indica. Y entonces el Evangelio, ¿cómo acoplamos esto? Es Dios salvando a un pecador que, si no fuera por esa obra de misericordia, se comportaría de la misma manera que muchos hombres hoy se están comportando. Pero a través de esa obra redentora y salvadora, Dios nos enseña ahora nuestro papel en el núcleo del hogar y nuestra responsabilidad como hombres para ser no solamente proveedores de algo físico, del estudio o del alimento o de la ropa, sino que también ser hombres que vigilan y que cuidan a su familia en el área espiritual. ¿Qué pensaría usted, hermano, de una persona creyente que descuida su hogar y que no le enseña el Evangelio a su familia? La primera pregunta, hermano Arnold, que nos deberíamos de hacer es, ¿esta persona realmente ha entendido el Evangelio? Porque no podemos explicar algo que no entendemos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta que deberíamos hacernos es que si realmente la vida de esta persona actúa bajo el principio de la regeneración de un corazón para ahora tener una nueva convicción de vida. Porque el pecado ha sido tal, hermano Arnold, que ha afectado todo lo que somos como seres humanos. Y si de alguna manera Dios no se ocupa en la transformación total, que no es una reparación, no es que nosotros tenemos ciertas cosas malas y que en el momento que el Evangelio transforma nuestra vida, ciertas cosas que parecen malas se cambian o se reparan. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es una obra completa. Julio Puerto experimentó una obra completa de un corazón que ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios a través de su Evangelio. Y el Espíritu Santo me llamó a la convicción de mi pecado, del arrepentimiento y del juicio que venía sobre mí. Entonces, una persona que no es capaz de lograr entender los principios del Evangelio, creo que se le va a hacer muy difícil, o es más, se le va a hacer casi imposible el poder transmitir el Evangelio. Entonces, la pregunta real que yo debo de hacer, mi hermano Arnold, y como el apóstol Pablo algunas veces se lo hacía a sus lectores, era que examine mi corazón. Yo debo examinar mi corazón si realmente yo soy un creyente verdadero, y en virtud a esa respuesta que yo voy a tener de mi persona, yo voy a actuar con mi familia, con los demás. Entonces, debe de ser, hermano, un imperativo, un mandato para aquella persona creyente que es jefe de un hogar, enseñarle el Evangelio a su familia. O sea, no puede un creyente decir solamente recibí yo el Evangelio, pero descuido a mi familia. Sería algo contrario al propio Evangelio, ¿verdad? Correcto, hermano. Si yo no soy capaz de transmitir primero a las personas más cercanas, y el primer ministerio que nosotros tenemos, hermano Arnold, es nuestra familia. La primera prioridad que debe de haber en un hombre que ha entendido con la verdad del Evangelio y la palabra del Señor es su familia. Recordemos, hermano Arnold, que el hecho de que nuestros hijos nazcan en un núcleo de familias cristianas no es la garantía de que nuestros hijos son salvos. Ellos tienen que experimentar la verdad del poder de la palabra del Señor. Y para que esa palabra llegue al corazón de nuestros hijos, padres deben invertir su tiempo en llevarlos a la Escritura. Yo creo, hermano, que ha mencionado algo muy importante, porque muchas veces usted le pregunta a un niño de la iglesia, de la escuela dominical, y ¿desde cuándo eres cristiano? Desde niño soy cristiano, pero no es cristiano desde niño, porque nadie nace siendo cristiano. Para ser cristiano hay que renunciar a nuestros pecados y hay que reconocer, o sea, que Cristo nos ha salvado y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos
Entonces considero que es bien peligroso que una persona nazca en un hogar cristiano creyendo que es cristiano y quizás no se ha convertido o no se ha arrepentido de sus pecados. Sí, y para ejemplo, yo tengo 2 hijos y mis 2 hijos deben de llegar en algún momento a entender primero su propia condición. O sea, ellos son seres caídos que van a experimentar, que por su naturaleza experimentan continuamente el pecado y que esa condición caída solo puede ser restaurada a través de Cristo, y esa verdad solo la enseña el Evangelio. Así que para nosotros es imperativo como padres que somos creyentes, que hemos sido unidos a Cristo Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, transmitir esa verdad a nuestros hijos. Porque si no, lo que vamos a crear son personas religiosas y no cristianos. Personas religiosas que el ámbito en el que ellos han creído es la música que escuchan, son las personas o los lugares que frecuentan como parte de un círculo al que forman parte, pero su corazón está alejado del Dios de la Biblia. Y es peligroso porque nuestros hijos pueden crecer con la idea de que pertenecer a una iglesia es ser un creyente. Y hemos creado entonces en la mente de nuestros hijos un ídolo, no al Dios de la Biblia. Entonces ellos deben de entender cómo Dios a través de la Biblia se ha revelado al hombre. Y esto también es importante, hermano Arnold. No podemos delegar esta responsabilidad en otras personas. Dios nos ha otorgado a cada uno de los padres el privilegio y el regalo de nuestros hijos. Es decir, hermano, o sea, usted como padre, yo como padre, debo de sentir la carga primero por mis hijos, por mi esposa, por mi familia cercana, antes que esperar que una persona venga a evangelizármelo o a hacerlo llegar al evangelio. O sea, yo debo de sentir esa carga. Claro, hermano. De hecho, nosotros tenemos un amor por nuestros hijos y nosotros experimentamos ese amor. Ahora, mi amor no puede limitar el hecho de la responsabilidad del hombre ante Dios. Así que si yo amo verdaderamente a mi hijo, yo debo de inclinarlo a que él vea el poder del evangelio, a que él entienda el poder del evangelio. Recordemos que el evangelio es conocimiento, es una fe salvífica, tiene no solamente una noticia, no solo es entender que Jesús vino, no solo es de dar por acertado que lo que la Biblia dice es cierto, sino que es abrazar con total sinceridad el mensaje del evangelio. Somos pecadores y tenemos la necesidad de Cristo. Y yo no puedo delegar esa responsabilidad que Dios me dio a mí de manera soberana sobre una persona, esperando que la persona cumpla mi responsabilidad como padre. O sea que antes, hermano, que sus hijos sean pastoreados, valga la redundancia de palabra, por un pastor en X iglesia, usted, aunque no ejerza quizás el cargo de pastor en la iglesia, usted está llamado a pastorear el corazón de sus hijos. Así es, hermano. Recordemos esto, la relación posible que nosotros tengamos con otras personas a nivel de iglesia o el tiempo que nosotros pasamos a nivel de iglesia puede ser incluso hasta muy corto, y pensar que nuestros hijos van a recibir toda la enseñanza del evangelio a través de esos pequeños momentos o esos tiempos de coinonía o comunión que nosotros tenemos como iglesia, sería, hermano, faltar a nuestra responsabilidad como padres. Y vemos un ejemplo muy maravilloso en las Escrituras, cuando el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo la obra y el trabajo que han hecho su madre y su abuela. Y él hace énfasis en 2 aspectos muy importantes de esa verdad de las Escrituras que él le ha enseñado. La primera, esas Escrituras que tú has recibido te van a hacer sabio para la salvación. Y número 2, esa verdad de las Escrituras que tú has recibido de tus padres te van a servir para la vida piadosa que Dios quiere que todo creyente viva durante el tiempo que esté en esta tierra. Interesante, hermano, porque la verdad que puede ser fácil caer en un estado donde nos enfoquemos en ministerio, donde nos enfoquemos en responsabilidades externas a nuestro hogar y caer en el descrédito de descuidar a nuestra familia. Porque si usted ve, hermano, en nuestra sociedad pasa un fenómeno. Quizás no es la mayoría, pero pasa un fenómeno que hay un proverbio a nivel de nuestro país, que los hijos de los pastores son X cosa, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sería esta razón, hermano? ¿Por qué no se debería decir lo contrario? O sea,
los hijos de los pastores son piadosos, los hijos de los pastores aman al Señor, pero suele pasar que los hijos de los pastores y le agregan muchos adjetivos. ¿Por qué? ¿Por qué razón tiene que suceder esto cuando el Evangelio nos manda a que no suceda esto? Hermano Arnold, hay algunas de las cosas que nosotros debemos de entender. De hecho, uno de los requisitos para que un hombre tenga o cumpla las características de ser un anciano dentro de la iglesia debe ser la conducta de sus hijos. Entonces, algunas veces nosotros descuidamos este aspecto porque pensamos de alguna manera que enfocarnos en el trabajo de otras personas, es la prioridad de nuestra vida. Y nuestra prioridad debe ser la familia. Dentro de los requisitos de los pastores, su esposa debe ser una mujer piadosa que modele a Cristo Jesús. Sus hijos deben ser niños piadosos que modelen a Cristo. Por lo tanto, eso nos lleva a un trabajo inicial en el hogar. Porque lo que yo voy a mostrar o enseñar de manera pública a las personas va a comenzar con lo que yo enseño a través de la palabra, pero con lo que mis actos y mis acciones respaldan acerca de lo que digo. Entonces, esto lleva algunas veces o enfocar nuestra acción o nuestro tiempo, hermano, a los ministerios. Y ahí es donde nosotros deberíamos de enfocar nuestra atención en lo que está motivando mi corazón. ¿Qué está motivando mi corazón, hermano? ¿El hecho de que me miren como una figura pública dentro de la iglesia o el hecho de que miren que el poder del evangelio ha transformado a un hombre pecador, a una mujer pecador, y que ahora ha derramado su amor primero para con su familia y luego para que a través de esa convivencia y de esa obra de testimonio como familia pueda afectar a otras personas dentro de la iglesia y dentro de la sociedad? Hermano, usted cumple, confiamos en Dios, usted cumple todas estas responsabilidades que ha mencionado. ¿Podría Julio cumplir estas responsabilidades a cabalidad sin estudiar la palabra del Señor? Hermano, es una respuesta que debería de sonar así. No puedo enseñar algo que no sé. Okay. Así que el primer principio es, yo debo enseñar lo que sé. Entonces, si no sé Biblia, no puedo traspasar a mis hijos el conocimiento bíblico. Por lo tanto, el primer mandato mío es estudiar la palabra del Señor para transmitir el mensaje fiel del evangelio. A través de lo largo de lo que nosotros podemos ver dentro de algunas cartas, podemos ver, hermano, que el mensaje del evangelio ha sido transmitido. El apóstol Pablo, cuando está escribiéndole en la primera carta de Corinto a la iglesia, él le dice, yo no he enseñado otra cosa diferente. Yo he enseñado lo que recibí. ¿Y qué recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados, como la Escritura lo dice. Así es. Y que Él resucitó, como la Escritura lo dice. Primero, el mensaje que el apóstol Pablo da no es un mensaje que él lo inventó de manera subjetiva, sino que es una verdad objetiva que él recibió y que la base de esa verdad objetiva de la obra redentora de Cristo era la Escritura. Por lo tanto, el poder de la Escritura, que es viva, que es eficaz, que nos conoce y nos desnuda, y delante de ella no hay cosa descubierta que no debe ser manifiesta, es la que va a transformar el corazón, no solo a mis hijos, sino de todos aquellos a los cuales yo de manera continua o en mi vida cotidiana pueda platicar. Y es posible que algunos van a sentirse aburridos, porque cada vez que platican con uno, va a salir el mensaje de Dios. Sí. Hermano, la verdad, muchas gracias por compartir esto, porque de aquí nace la otra pregunta que solo la voy a hacer para que quede ahí en la memoria guardada, porque para seguir posteriormente. Y aquí entra una pregunta muy indispensable, hermano. ¿Por qué es importante estudiar las Escrituras? Pero esto lo vamos a responder en el siguiente video, hermano. Gracias por apoyarnos con su conocimiento, por ayudarnos a entender mejor el Evangelio. Y muchas gracias por compartir las verdades del Evangelio, mi hermano. Ok, muchísimas gracias. Saludos a todos.